Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de un podcast, de mi podcast Caos, el orden que no entendemos. Mi nombre es Elio Frungia y hoy les voy a estar trayendo un tema que me parece bastante interesante, un tema en el que vengo pensando hace mucho tiempo. Obviamente el desarrollo no es 100% propio, no es una revelación que se me haya venido espontáneamente a mí. Sin embargo, sí hay algunas cosas que me van haciendo mucho sentido a lo largo del tiempo, que me fueron haciendo mucho sentido, que con el avance de mi propia vida, en las experiencias que he tenido, con la profundización en la astrología, en mi interés siempre en la cosmología también, me han llevado a hacer una conexión, o mejor dicho, a estructurar este episodio para expresarles, para compartirles cómo veo yo cuál es la conexión que hay entre fractales, astrología y biología. Primero que nada, bueno, habría que hacer una introducción de la cual lo primero que puede surgir es una pregunta: ¿qué son los fractales? ¿Qué es la astrología? ¿Qué es la biología y cómo se relacionan? El objetivo que tengo en este episodio principalmente es explorar cómo estos tres campos se entrelazan. Una palabra que me gusta mucho, entrelazamiento cuántico, me suena muy a física cuántica, algo que también siempre me gustó desde mi adolescencia. Y cómo estos campos, o cómo este entrelazamiento, esta combinación entre estos tres campos pueden ayudarnos a entender el mundo que nos rodea desde una perspectiva mucho más amplia. Voy a dar una explicación breve de algunos enfoques que voy a desarrollar en este episodio. Y estos tres enfoques son los siguientes: uno es científico, el otro es espiritual y el otro es esotérico. ¿Por qué hago ¿por qué elijo estos tres enfoques? Porque creo que vivimos en una sociedad todavía que es muy cientificista, que se está abriendo a la espiritualidad de alguna manera. En realidad la espiritualidad es algo que es una constante en el ser humano, creo yo, por lo menos en los últimos muchos miles de años. Y tal vez actualmente estemos sí abriéndonos un poco más a lo esotérico. Hay algo de esto que está, que está muy relacionado con el tránsito que estamos teniendo de Saturno en Piscis y también del ingreso que hizo Plutón en el signo de Acuario. Si bien Plutón va a estar unos meses en Acuario, luego vuelve a Capricornio, el año que viene reingresa en Acuario para quedarse por aproximadamente 20 años más. Y esto también trae una revolución en nuestra concepción del cosmos, en nuestra concepción de la humanidad, de la malla, de la red que nos conecta a todos. Si bien esto es algo que podría considerarse más pisciano que acuariano, perdón, estoy hablando mucho de astrología, pero creo que la mayoría de las personas que escucha el podcast está relacionada justamente con la astrología. Así que creo que, puede ser algo más pisciano que acuariano, pero en realidad estamos en varios periodos de transición, cosas que van confluyendo en simultáneo. Entonces, desde el enfoque, desde la perspectiva científica, la idea es plantear, qué son los fractales y cómo se manifiestan en la biología, cómo se relaciona la geometría fractal y la estructura de los organismos vivos, por ejemplo. Es decir, cómo los fractales pueden ayudarnos a entender la organización de la vida en la Tierra. ¿Qué investigaciones actuales hay? Esto va a ser muy breve, pero algunas investigaciones actualmente sobre la aplicación de fractales en biología, cómo se están utilizando. Es, la idea, la concepción de los fractales en la investigación biológica y qué aplicaciones médicas puede tener. Desde una perspectiva espiritual, cómo la astrología nos ayuda a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, para tener una mayor comprensión o un mayor entendimiento de nuestra conexión con el universo. Cómo podemos relacionar la astrología con los patrones fractales en la naturaleza a través de cómo se reflejan
ciertos patrones fractales en la astrología y qué podemos aprender de ellos. Más adelante lo voy a desarrollar, pero esto va a tener mucho que ver con ciclos planetarios. El papel de la astrología en el desarrollo personal y espiritual, cómo la astrología puede ayudarnos a comprender nuestras fortalezas, debilidades, virtudes, tendencias a repetir patrones, justamente algo que también puede tener que ver con lo fractal, y cómo podemos utilizar esta información para nuestro crecimiento espiritual. Desde un enfoque o una perspectiva esotérica, cómo podemos relacionar la biología y la energía sutil y cómo pueden influenciarnos en niveles más profundos. Los patrones fractales y simbolismos en las prácticas esotéricas, como por ejemplo cómo se utilizan los patrones fractales y la simbología en prácticas como la alquimia, la numerología, la magia. Son todos conceptos que parecen como muy distintos entre sí, pero en el desarrollo del podcast, en el desarrollo de este episodio, la idea es que por lo menos podamos darnos una posibilidad a ver las cosas desde una perspectiva, con una mirada mucho más amplia. La astrología y la conexión que tiene con los ciclos cósmicos, cómo la astrología puede ayudarnos a comprender los ciclos planetarios, cómo podemos trabajar con ellos para mejorar nuestras vidas. Esto va a tener que ver también con cómo influye el movimiento de los astros del sistema solar en primera instancia y cómo dialogan ellos con nuestra carta natal. ¿Qué partes van revelándose de nosotros? No voy a mencionarlo en este podcast, pero hay muchas técnicas astrológicas, son técnicas de prognosis que nos ayudan a ver una evolución temporal de la carta natal. Una carta natal es una foto del cielo en el momento que nacemos y en una primera instancia esa foto es estática. Sin embargo, por distintos métodos y técnicas se puede hacer una prognosis, se puede ver cómo esa carta se va desplegando, se va desarrollando y cómo eso tiene una sincronía con el despliegue de nuestra conciencia. La idea es que como conclusión podamos ver qué aprendemos sobre la relación entre fractales, astrología y biología desde estos tres enfoques y cómo podemos utilizar esta información para mejorar nuestra comprensión del mundo, nuestra relación con él y con todo lo que nos rodea, con todos los seres vivos, con el planeta Tierra, con nuestro entorno más cercano, con la idea de divinidad que podamos tener, ya sea Dios con el concepto más cristiano, o bueno, depende la creencia, la religión que cada uno profese, o bien desde un punto de vista mucho más desapegado de una imagen externa a nosotros. Ahora sí voy a empezar con el enfoque científico. Voy a hacer primero que nada una relación de los fractales con la biología desde esta perspectiva y podemos decir como definición primaria que los fractales son patrones geométricos que se repiten a diferentes escalas en la naturaleza, como por ejemplo en los copos de nieve, los árboles, las ramificaciones de las venas en las hojas o incluso en la forma en que crece el cáncer. La biología también presenta patrones fractales como la disposición de las células en tejidos, órganos, en el ritmo cardíaco, es decir, en la manera en la que nuestro corazón pulsa, la distribución de las ramificaciones de las venas y arterias y la forma de los pulmones, entre tantas otras cosas. Con este enfoque podemos explorar cuestiones como la relación que hay de los fractales con la estructura y organización de los organismos vivos en general y cómo se utilizan en investigación biológica y médica. Esto nos puede ayudar a tener una mayor comprensión de la complejidad de la vida en la Tierra. En cuanto a la perspectiva más espiritual, cómo la astrología tiene una relación, o podemos, digamos, desarrollar, teorizar una relación
entre la astrología y los patrones fractales, cómo ambos nos ayudan a conectarnos con algo que es más grande que nosotros mismos. Recordemos que los fractales son como una geometría, objetos que se repiten con una tendencia de autosimilitud. A medida que se van reproduciendo, va creciendo algo que va repitiendo su misma estructura. El tema es que a lo largo del tiempo hay algunas cuestiones que se pueden ramificar de manera tan amplia que tal vez nos cuesta ver en una primera instancia cuál es la similitud, cuál es el patrón que se repite. Sin embargo, son cosas que suceden. La astrología es una herramienta que utiliza la posición de los planetas en el momento de nuestro nacimiento, como mencionaba antes, la foto de los astros en el momento en el que nosotros nacemos, que nos permiten analizar, comprender nuestra personalidad y el destino de una persona. Destino me gusta ponerlo más entre comillas, esto puede ser un debate filosófico que tal vez quedará para otro episodio, no lo voy a abarcar en este momento. Claramente la práctica de la astrología está muy relacionada con la observación de patrones en el universo, desde el movimiento de los planetas hasta la forma en la que se relacionan las constelaciones. Alguna vez habrán escuchado, los que saben un poco más de astrología, los que escucharon de astrología, hablar del Venus Star Point o Venus punto de estrella, y esto tiene que ver con un patrón que desde nuestro punto de vista, cada cierto periodo de tiempo, da la sensación de que Venus vuelve a tocar puntos. Justamente son las conjunciones que hace con el Sol, insisto, desde nuestro punto de vista, que van formando una especie de flor. Y esa flor es muy simétrica, es muy bella, es muy venusina. Entonces, ¿qué nos indica ese patrón? ¿Está bien? No voy a desarrollar ese patrón, sin embargo, lo estoy mencionando para que comprendamos que esos patrones existen, que tienen algo que tal vez puede darnos una noción de dirección, de relación en cuanto a lo que somos y para darnos cuenta también que estamos mucho más conectados con el todo de lo que tal vez consideramos en una primera instancia. Desde un enfoque esotérico podemos ver cuál es la relación entre la biología y la energía sutil que creemos que fluye a través de los seres vivos y el universo. Esta energía sutil, éter, bueno, es difícil tal vez de expresar concretamente porque estamos en un plano esotérico, no en un plano científico. Por lo tanto, muchos podemos decir, sí, yo percibo la energía, llego a un lugar y siento que hay algo que me avasalla, que es oscuro, o hay algunos otros que sienten cómo brilla una persona, o cómo emana, cómo irradia cierta energía magnética. Y es algo que tal vez nos cuesta expresar porque no lo entendemos completamente desde un punto científico. No sabemos racionalmente cómo explicarlo, pero desde el enfoque esotérico sentimos, percibimos que hay algo más. Los patrones fractales se han utilizado en prácticas esotéricas como la alquimia, la numerología, la magia durante siglos, porque se cree justamente que reflejan una conexión profunda entre los seres vivos y el cosmos. Cuando hablo del cosmos, podemos salirnos un poquito de la idea que tenemos de sistema solar, planetas y astros. Me gusta en este caso concretamente pensar al cosmos como el todo, algo que es infinito, si se quiere. Además, la astrología también se relaciona con los ciclos cósmicos o universales, o sea, los ciclos propios del universo, y se utiliza para interpretar cómo estos ciclos afectan a la vida de las personas, como mencionaba antes. Entonces, hay algunas preguntas que me parecen súper interesantes. Para no desarrollarlo, para no hacer un episodio archi-mega largo, tengo 5 preguntas. ¿Cómo se están utilizando los fractales en la investigación biológica y médica? ¿Cómo se reflejan los patrones fractales en la astrología y qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo se relaciona la biología y la energía sutil? ¿Y cómo pueden influenciarnos en niveles más profundos?
cómo se utilizan los patrones fractales y la simbología en prácticas, como mencionaba antes, como la alquimia, la numerología, la magia. Y la quinta pregunta es cómo la astrología puede ayudarnos a comprender los ciclos cósmicos y cómo podemos trabajar con ellos para mejorar nuestras vidas, para desarrollar o desplegar nuestra conciencia en el mayor nivel energético posible. Claramente yo me siento hablando de esto desde un punto de vista más esotérico y espiritual que científico, pero como vengo en parte del mundo de la ingeniería y son cosas que me interesan y soy muy virginiano y tengo un Mercurio muy fuerte, me gusta también encontrarle esa explicación práctica, más concreta, más empírica, más, si se quiere, verificada a través de la observación. Entonces, vamos por la primera pregunta, que tiene, si se quiere, un enfoque un poquito más científico. Los fractales actualmente se están utilizando, entre otras cosas, en la investigación biológica y médica para entender mejor la complejidad de los patrones que se observan en la naturaleza. Como por ejemplo, se están utilizando algunos modelos fractales para estudiar la estructura de los tumores y su crecimiento, así como también para comprender mejor la estructura de los pulmones y los patrones de la ventilación pulmonar. Esto se aplica muchísimo también en las estructuras propias de los materiales, en las estructuras moleculares. Ahí se pueden ver un montón de patrones. Cómo hay una simetría que es perfecta, si se quiere, que es necesario respetar para que esa estructura siga siendo tal. Cuando ese patrón se rompe, se da lugar a una estructura nueva, pero que tiene como base una estructura primaria. Y ahí es donde empieza también esta relación que hago entre fractales y biología, y un tema que voy a desarrollar en mayor profundidad en el curso de lunas que estoy desarrollando todavía, que estoy creando, que tiene que ver con la luna, la biología, la repetición celular y los fractales. Así que no me quiero adelantar demasiado. La segunda pregunta, que era cómo se reflejan los patrones fractales en la astrología y qué podemos aprender de ellos. Esto es un enfoque más espiritual. Podemos decir que los patrones fractales se reflejan en la observación de los ciclos planetarios y las relaciones entre ellos. Cada planeta tiene un ciclo y un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Por ejemplo, sabemos que el Sol vuelve a su posición natal cada 365 días aproximadamente, que la Luna vuelve a su posición, a la misma posición cada 29 días aproximadamente, que Saturno, el famoso retorno de Saturno, ocurre cada 28 a 30 años, depende porque tiene una órbita que no es perfecta, y también nosotros nos vamos moviendo, entonces hay un montón de cosas que van cambiando, pero podemos inferir que esa repetición tiene algo, son ciclos, y en estos ciclos nosotros podemos ver, por ejemplo, en los casos del retorno de Saturno, no es lo mismo el primer retorno de Saturno que el segundo, y eventualmente que el tercero, si alguno llega, pero entre el primer retorno de Saturno y el segundo retorno de Saturno hay es como que hay una capa de mayor profundidad de integración de la esencia de quién soy. Por lo tanto, en esos ciclos que se van repitiendo, vamos incorporando más claramente energías que están desplegadas en el mandala de nuestra carta natal. Acá mencioné solamente ciclos de un planeta solo, pero tenemos otros ciclos planetarios que tienen que ver con la conjunción de Júpiter y Saturno, que se da aproximadamente cada 20 años. Y así podríamos desarrollar otras. De nuevo, no voy a desarrollarlo en este episodio porque va a ser demasiado largo, no es la idea, pero esta repetición que va generando como un patrón que creería yo que si hiciéramos una tendencia, una proyección en un periodo de tiempo muy largo, podríamos ver un patrón mucho más claro establecido, que nos puede dar algún indicio de
cuál es la geometría y cómo esa geometría tiene una sincronicidad o un sincronismo con la evolución, el despliegue de una conciencia global, ya no solamente individual. De esta manera podemos aprender a ver la vida y el universo como una serie de patrones que se repiten y se entrelazan, que nos muestran cómo todo está conectado. En cuanto a la pregunta número 3, cómo se relacionan la biología y la energía sutil y cómo pueden influenciarnos en niveles más profundos, esto es un enfoque más esotérico, podría decir que la energía sutil en la biología se relaciona con la teoría del campo morfogenético propuesta por el biólogo Rupert Sheldrake. Esto, investíguenlo, yo la verdad que no lo investigué demasiado, pero hubo algunas cosas que me resonaron, así que se los menciono por lo menos para dejar una puerta abierta. Esta teoría sugiere que hay campos energéticos que organizan y guían el desarrollo de los seres vivos y que estos campos están conectados a un nivel más profundo. De esta manera se cree que la energía sutil, eso que, como decía antes, que no podemos medir, no podemos evaluar de una manera todavía, al menos de una manera concreta, científicamente comprobada, podría influenciar en niveles más profundos, incluyendo nuestro desarrollo personal y espiritual. En cuanto a la cuarta pregunta, que es cómo se utilizan los patrones fractales y la simbología en las prácticas también esotéricas, podríamos decir que en cuanto a las prácticas como la alquimia, la magia, la numerología, se utilizan, o digamos hay una analogía, vamos a ponerlo así, hay una analogía entre los fractales y la simbología que estas prácticas representan para conectar con los patrones de la naturaleza y las fuerzas invisibles del universo. Por ejemplo, los símbolos geométricos fractales se utilizan para crear mandalas y otros patrones que representan la unidad y la interconexión de todas las cosas en el universo. Por ejemplo, lo que se me ocurre es la geometría sagrada. Si bien la geometría sagrada tiene una explicación matemática que es alucinante. Que tiene una, digamos, la geometría sagrada puede existir y puede ser modelada gracias a la matemática. Entonces, desde un punto de vista esotérico, esas repeticiones, ¿qué representan? Los números, los mandalas, etc. Mandelbrot, no me acuerdo el nombre de pila ahora, Mandelbrot fue uno de los, creo que era matemático, que desarrolló justamente teorías o funciones o un desarrollo matemático en el que pudiera explicar cómo se manifiesta la fractalidad, y de hecho ha generado como algunos aspectos muy visuales que son muy locos, muy psicodélicos, podría decir. De nuevo, pueden investigar un poquito quién es Mandelbrot y cuáles son los fractales de Mandelbrot, y ahí van a ver cosas súper locas. Y por último, la quinta pregunta, que tiene un enfoque más que nada desde la astrología: ¿cómo puede la astrología ayudarnos a comprender la influencia de los ciclos cósmicos en nuestras vidas y qué aprendizajes o qué lecciones nos deja esto? Sin duda, desde mi punto de vista, por lo menos que soy astrólogo, considero que la astrología puede ayudarnos a comprender esta influencia y nos puede ayudar también a tomar mayor conciencia de cuáles son los mejores momentos para tomar una decisión o no tomarla. En realidad, tomar una acción o no tomarla siempre implica una decisión. Al estudiar la posición de los planetas en un momento específico, cosas que podemos ver, por ejemplo, con tránsitos o una revolución solar, que esencialmente es el tránsito principal en un ciclo de un año. Consideremos un año como una convención social, como una convención humana, que tiene que ver con cuando el Sol vuelve a la misma posición en la que estaba en un momento dado. Por lo tanto, el estudio de las posiciones de los planetas en un momento específico pueden ayudarnos a entender cuáles son los patrones y las energías que están en juego en ese momento determinado o en un rango de tiempo. Y esto puede ayudarnos a tomar decisiones más informadas y a desarrollar una mayor comprensión de nuestra propia vida y nuestro camino. Además,
la astrología puede darnos una mano también para trabajar con estos ciclos, para mejorar nuestras vidas, como por ejemplo aprovechando los momentos, esto es lo que mencionaba antes, los momentos más propicios para tomar decisiones importantes o iniciar proyectos nuevos. Así que, bueno, esto a mí me parece que es algo súper interesante y espero que ustedes también lo hayan sentido así. Eh, Espero también sus comentarios. Yo voy a subir esto a Google Podcast. En realidad lo subo a mi plataforma de podcast, que lo pueden escuchar en Google, en Spotify, en iTunes, bueno, etcétera. Y también lo voy a subir a YouTube para que, bueno, dejen comentarios y espero que les haya servido la información y que sobre todo les ayude a ver las cosas de una manera tal vez un poquito más amplia. Les mando un abrazo, hasta la próxima.